Feliz viernes 29 de mayo, buenos días, ¿cómo están a todas y a todos? Ya se nos va el mes de mayo, se nos va la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero no se nos va el coronavirus. Esta pandemia que está todavía desafiando al mundo, a los países incluso que ya tenían una situación de aparente retorno a la normalidad, como en el caso de Corea, está otra vez presente y desafiando a la política, a la ciencia, a los sistemas de salud, en fin, y esto lo tenemos que tener muy consciente porque a partir del próximo lunes, cuando empieza ya el mes de junio, termina la Jornada Nacional de Sana Distancia, es decir, la aplicación general del quédate en casa y de las restricciones para que no hayan actividades económicas salvo las esenciales que se habían definido en el anterior decreto. Y ahora va el proceso de apertura gradual de los sectores económicos, de los sectores productivos, de ciertas actividades y servicios, de ciertas incluso actividades y servicios al aire libre, pero las clases no inician. Las clases iniciarán hasta agosto, en todo caso, para preescolar, la primera semana o segunda semana de agosto, dependiendo de lo que hoy, una vez más, se volvió a explicar en la conferencia de la mañana, pero que bueno, creo que vale la pena que nosotros abordemos un poquito más sobre esto, que es el semáforo, el semáforo epidemiológico que va a marcar la temperatura de la epidemia en cada entidad federativa y la necesidad de restringir o de abrir determinados servicios y sectores. Les agradezco muchísimo que estén aquí en esta transmisión para terminar la semana, la intensa semana, la última semana del mes de mayo. Muchas gracias a quienes nos ven desde Zapopan, desde San Luis Río Colorado, Sonora como Pancho Encinas, a Eduardo Prieto que nos está viendo desde el Bajío, desde Salamanca, Isabel Castañeda, también buenos días, a Mario Ruiz Castro desde esa bellísima costa de Ensenada, Andrea Manuela desde Catepec, Estado de México, lindo viernes, desde Mexicali, Ana Villalalaz, muchas gracias, desde Mérida, Mareli, muchas gracias, desde, en fin, desde muchos lados. Dice Betty Aro que es buena la estrategia de la SEP, sí, a final de cuentas no se está forzando a la apertura de las escuelas y creo que eso también va a determinar mucho el desarrollo y el desenlace de esta nueva realidad. La verdad es que vamos a tener que acostumbrarnos a esta nueva realidad y a esta nueva situación, y creo que también esto forma parte de lo importante de esta nueva jornada de hacia la nueva normalidad. Fueron muchos temas, muchos anuncios los que se dieron el día de hoy, pero ninguno que modifique sustancialmente lo que ya se había anunciado desde el martes pasado. Es decir, los semáforos, o el semáforo tiene 4 colores, no 3. El rojo, que es el que mide el riesgo de la epidemia, y la mayoría del país, o más bien prácticamente todo el país está en rojo en estos momentos, salvo el estado de Zacatecas. El naranja, que es en la situación en donde está Zacatecas, donde ya hay un menor grado pandémico o de expansión de la epidemia. El amarillo, que permitirá cierta apertura de espacios públicos, pero no la apertura de escuelas, cierta apertura de actividades económicas y un cierto relajamiento de la situación de distanciamiento social. Y el verde, pues es ya fuera del riesgo momentáneo de la pandemia. Ya habíamos hablado de estos municipios que estaban en verde, que la gran mayoría decidió mantenerse encerrados o en la situación de contingencia o de contención del coronavirus. Este semáforo se va a analizar, según lo explicó el doctor Hugo López-Gatell, cada martes por las distintas autoridades sanitarias de los estados,
y se ajustará conforme pues al registro que se tienen de los contagios activos, de la disponibilidad de camas de hospitales y sobre todo de camas con ventiladores y de terapia intensiva. Y el jueves de cada semana se va a reestructurar o a redefinir los niveles y los alcances de la apertura. Hay zonas, por ejemplo, como la zona turística de Cancún, que sí tienen ya una situación, digamos que mitigando, ya no está tan en rojo como lo está la Ciudad de México. Esto aquí es muy importante. La Ciudad de México, que el día 1 de junio termina, como en todo el país, la Jornada Nacional de Sana Distancia, no termina la emergencia epidémica. Es decir, deben seguir cerradas las actividades que no están consideradas dentro de la actividad esencial para proteger la vida de muchísimos capitalinos y gente que vivimos en la zona conurbada, en la zona metropolitana del Valle de México, que abarca pues 20 millones de personas. Para explicar un poquito más esto, ustedes podrán ver el próximo domingo la entrevista que le hice a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que lo explica de manera muy clara cómo vamos a tener que coexistir los capitalinos y la Ciudad de México con esta situación en donde pues prácticamente los elementos esenciales de la Jornada Nacional de Sana Distancia permanecen, que es el quédate en casa, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado constante de manos, de cara, de los utensilios y de los objetos que cotidianamente tenemos a la mano y que bueno, pueden ser un foco de transmisión constante. Esto es lo que a final de cuentas va a permanecer en la Ciudad de México. Hay personas que ya están en la calle, que ya están transitando y que bueno, lo que hay que apostarle es a la responsabilidad de cada uno de nosotros, no en el hecho de que venga un policía o una autoridad capitalina y nos prohíba la circulación. La prohibición en estos casos no tiene un sentido más que coercitivo. La prevención debe ser un asunto de nosotros, que lo tengamos muy interiorizados, porque a esa final de cuentas a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a quienes podemos transmitir o ellos nos pueden transmitir, y esto genera pues una situación, la verdad, bastante lamentable, porque la capacidad de transmisión del coronavirus es muy alta. Entonces tengamos esta certeza de que nosotros debemos ser corresponsables de lo que estamos haciendo y de lo que tenemos que hacer para estas situaciones. Hugo López-Gatell, el doctor subsecretario de la Secretaría de Salud, presentó las 4 categorías de la actividad económica por su impacto económico y social, que van a ser prácticamente reabiertas de manera paulatina. En el caso del director del Seguro Social, informó que hay un total de 15.398, 15.400 empresas que ya se registraron en el protocolo de seguridad para la reapertura. Como ustedes recordarán, las actividades que van a reabrir a partir del 1 de junio son la construcción, la minería y la industria automotriz y de autopartes de transporte. Esto se hace a través de un protocolo de seguridad que tienen que seguir junto con el Seguro Social, y pues estamos ya en un registro en donde 15.398 son empresas, la mitad o más de la mitad de ellas son del sector de la construcción. Estoy viendo aquí que son 8.189 empresas del sector de la construcción, de las cuales pues prácticamente todas son pequeñas empresas. El sector de medianas empresas son 3.376 y empresas grandes, que prácticamente todas están en el sector de la industria automotriz, son 2.085, son las que entrarán a esta nueva normalidad. Vamos a escuchar cómo lo mencionó Zoé Robledo, director del Seguro Social. 89 de construcción y 1.814 de minería.
Aquí se distribuyen también por el tamaño de las empresas, las grandes, que son las de más de 250 trabajadores, las medianas, entre 50 y 249 trabajadores, y las pequeñas, abajo de 50 trabajadores. Y así se fueron inscribiendo por día. El día de hoy tenemos 3.981 empresas del transporte, es decir, el 75%, que ya hicieron su protocolo y que este ha sido validado y aprobado. Esto es muy importante, ya en la industria automotriz y de transporte prácticamente pues ya está validada para la reapertura. También el tema de educativo fue muy importante. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que hasta este momento seguirán los programas de Quédate en casa y de Aprende en tu casa a través de 3 instrumentos: el libro de texto, el programa de televisión de Aprende en casa y las conexiones en internet. Hasta el momento se han producido un total de 1.140 programas para ser transmitidos en los sistemas y canales de televisión pública y de los sistemas privados. Ustedes pueden sintonizar el 11 Niños, el canal de Imagina TV, Ingenio TV, Ingenio TV, el canal de TV UNAM y los canales que retransmitimos a través del canal 14 en las entidades, y ustedes pueden observar ahí las clases y los horarios en los que se están transmitiendo este modelo educativo. Solo se retornará a clases, lo subrayó el secretario de Educación Pública, cuando el semáforo esté en verde. Son 9 acciones que se tomarán desde el lunes hasta agosto de intervención en ciertos espacios escolares, incluyendo obviamente la sana distancia. El secretario de Educación Pública mencionó que el lunes 10 de agosto, es decir, todavía falta todo junio y todo julio, sería en todo caso una fecha referencial para el retorno a clases. No es una fecha ya establecida porque depende de la situación en la que esté la pandemia, el semáforo y la situación de, del coronavirus. Vamos a escuchar lo que mencionó Esteban Moctezuma. A esta condición sumaremos 9 intervenciones que aseguren el bienestar de la comunidad escolar. Primero, la activación de los comités participativos de salud escolar que se establecieron antes de salir al receso. Ahí se verán temas muy importantes como la relación entre la escuela y el centro de salud más cercano. La sanitización y limpieza tanto general como, a partir de ahora, rutinaria. 3 filtros de corresponsabilidad, uno en la casa, otro a la entrada a la escuela y otro en el salón de clases. Estas son las medidas que van a empezar a aplicarse: la sanitización de las aulas, los 3 filtros en la casa, en la entrada de la escuela y en el aula. Y esto es muy importante porque creo que esto pues impulsa a los padres de familia a tener una mayor certeza. El registro de clases será escalonado, el regreso a clases está muy escalonado, y creo que las fechas de referencia que se están planteando del regreso a clases del 10 al 14 de agosto dependerá de que esté el semáforo en verde en aquellas entidades, y de la valoración del ciclo escolar se realizará del 8 al 10 de junio. La descarga administrativa, es decir, el proceso administrativo, se realizará la segunda quincena de junio. Habrá un receso magisterial durante todo el mes de julio. A finales de julio, principios de agosto, habrá capacitación en los centros de trabajadores escolares, y hasta el 10 de agosto se valorará cómo está la situación del coronavirus en cada entidad, y el ciclo escolar normal empezaría hasta el 7 de septiembre si todo indica que no hay un rebrote o hay un riesgo. Esto es muy importante subrayarlo. La prioridad es la salud
de los niños, de los maestros, de los padres de familia, y no se abrirán las escuelas hasta que esté en verde el territorio o la gran mayoría del territorio escolar. Por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que su gira de trabajo empezará el lunes con todos los protocolos de seguridad y que pretende visitar todos los estados de la República de manera, pues con todas las medidas de mitigación y de manera muy escalonada. Esto también fue parte de lo que mencionó el presidente López Obrador. Fuera del tema ya de estas medidas que van a empezar a aplicarse a partir del 1 de junio, el presidente en el ejercicio de preguntas y respuestas aclaró que no habrá falta o escasez de recursos para todos aquellos creadores, artistas o científicos que reciben una beca del Estado mexicano, que incluso no se va a estar haciendo una selección o una discriminación de aquellos que pertenezcan a los viejos grupos de la intelectualidad. Mencionó por ahí al grupo Nexos de Héctor Aguilar Camín o a quienes son apadrinados por Enrique Krause. En fin, creo que esto también es muy importante que lo aclarara porque hay mucha inquietud con este asunto del recorte del 75% en los sectores de servicios y adquisiciones en el gobierno federal. También le preguntaron sobre el caso ABC y el caso Ayotzinapa y creo que aquí hay muy buena nota, esto se los quería comentar. Señaló el presidente que el caso de la guardería ABC es un expediente abierto, igual que en el caso de Ayotzinapa, que hay elementos para reabrir la investigación, así que aguas Margarita Zavala, aguas Felipe Calderón, que se va a abrir la investigación de la guardería ABC, y mencionó aquella recomendación que hizo el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, con la tragedia de los niños del ABC, que ya va en junio precisamente, se cumplen 11 años de esta tragedia. Vamos a escuchar la parte de este tema tan doloroso, tan impactante y tan representativo de la mezquindad que existió en el sexenio de Felipe Calderón para con las víctimas. Suficientes, incluso el que es ahora presidente de la Suprema Corte participó en una investigación, tiene una recomendación al respecto que en su momento fue desechada y que ahora se está incorporando a la investigación de la Fiscalía, y Alejandro Hertz, que es un agente responsable, íntegra, el fiscal general. El fiscal general participará en esta reapertura del caso ABC, también lo mencionó para el caso de Zacatecas. Y bueno, también se le preguntó sobre el caso de los presuntos actos de corrupción de Ana Gabriela Guevara, la titular de CONADE. Él hizo un llamado a que no se hagan juicios sumarios, mucho menos juicios mediáticos, que sustituyan pues a lo que a final de cuentas debe deslindarse. Y también le preguntaron de Veracruz, la situación en Veracruz, ese estado que ha sido tan castigado por una epidemia de corrupción y de malos gobernantes. Esa sí es una verdadera epidemia que le cayó al pobre estado de Veracruz, y si aquí hay compañeros y compañeras de Veracruz que nos estén escuchando, pues ya saben de lo que estoy hablando, la epidemia de inseguridad, de corrupción, de hostilidad, de represión, de insensatez, de pobre diablez de Javier Duarte, del señor expriista que también gobernó, Miguel Ángel Yunes, y por supuesto el rey de esta corrupción que inició en los últimos 15 años en Veracruz, que fue Fidel Herrera Beltrán. Esa tragedia que ha vivido Veracruz, esa entidad con 210 municipios, una de las entidades más bellas del país, que podría ser una república en sí misma, pues apenas está saliendo de eso. El gobernador actual, Cuitlava García, se enfrenta a una situación muy difícil, tiene en contra a todos los medios de comunicación que vivieron del erario,
y también en contra a toda esa clase política veracruzana acostumbrada a medrar, a robar. En fin, es todo un tema, el tema de Veracruz. El presidente le expresó su apoyo al gobernador veracruzano y también exhortó al final de la conferencia matutina, porque el día de ayer ocurrió una situación muy delicada. Pobladores de Chiapas agredieron a autoridades municipales o los edificios de autoridades municipales y de la familia de Rutilio Escaldón, el gobernador, porque está esparcido el rumor a través de WhatsApp de que están rociando o que están infectando con coronavirus los pozos. Es una absoluta mentira, es una fake news. Por favor, no estemos difundiendo la pandemia. Mi cálculo es que las informaciones pandémicas, digamos, o infodémicas, es decir, mentiras abiertas, van a aumentar desgraciadamente en este periodo en donde termina la Jornada Nacional de Sana Distancia, y cada uno de los gobiernos y de las entidades y de los municipios tiene que tomar medidas de mitigación. En fin, esto es aquí lo que me dice Mario Ramón, que él trabajó en Veracruz, fue cantante y no podía trabajar porque el crimen controlaba todo. Pues el crimen eran ellos. El crimen, a final de cuentas, en Veracruz fueron ellos. Eso es terrible lo que pasó en Veracruz. Muchas gracias, muy buen día, pásenla muy bien, que tengan un excelente fin de semana y pues bueno, sigan los contenidos del Canal 14 el día de hoy a las 6 de la tarde. No dejen de vernos a Miguel Ángel Elorza y a un servidor en La Vida en tiempos del coronavirus. Y pues hay que seguir la vida y hay que seguir cuidándonos y cuidando a los demás. Gracias.